Buenas noches. El día de hoy vamos a exponer sobre la NIA 700, 701, 705, 706, 710 y 720. Nuestro grupo está conformado por Doris Adriana Argel Ortega, Delia Yana Pérez Nieto, Lina Marcela Mora Camacho y Kevin Arley Hurtado Castro. Comenzamos. Sobre la NIA 700 y 701. Bueno, la NIA 700, esta NIA fue creada el 15 de diciembre del 2009. Trata básicamente de la información de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Se hizo un diagrama de procesos del paso a paso como tal que se debe seguir de acuerdo a la norma para tener un informe de auditoría que cumpla con todos los criterios. Entonces, primero debemos de tener en cuenta la responsabilidad del auditor al informar una opinión sobre los estados financieros, así como su estructura y el conocimiento del informe emitido. Si el auditor no tiene el conocimiento, pues expresará una opinión con salvedades o denegará la opinión sobre los estados financieros. El informe no es congruente, lo que genera poca credibilidad, por lo que el auditor debe iniciar nuevamente a leer como tal la normatividad para tener una base sólida de cómo generar el informe. Por otro lado, si el auditor cumple con los criterios, brinda una información clara, sustentada de los informes, lo que genera mayor credibilidad sobre la información que presentan. Para estos informes es necesario tener en cuenta la adecuada implementación de una política contable congruente y de acuerdo a la normatividad vigente, adicional a estimaciones contables razonables, terminología empleada a los estados financieros deben ser los adecuados, información relevante, fiable, comparable, real y comprensible. Adicional a esto, el auditor, después de tener como tal esos criterios o esos parámetros, y de acuerdo a las novedades encontradas, de acuerdo a la revisión que realice, él puede dar una opinión en pocas palabras, modificada o no modificada. En este caso, una opinión modificada a los estados financieros preparados, como tal en todos los aspectos, es que él, después de haber presentado el informe, realice como tal una salvedad a lo que brindó o a lo que indicó en su momento. El informe de auditoría, es importante tener en cuenta que este debe ser escrito, debe tener un título, un destinatario que en este caso sería la empresa o la entidad que nos contrató para hacer el informe. Adicional a eso, debe tener un apartado introductorio, la responsabilidad de la dirección en los estados financieros, importante la responsabilidad del auditor. Aquí entra como tal la NIA 701, donde el auditor tiene la responsabilidad de comunicar las cuestiones claves del informe de auditoría con el fin de mejorar el valor comunicativo, brindar una mayor transparencia en la auditoría. Adicional a eso, también debe informar las cuestiones claves, por ejemplo, como los análisis que tomaron mayor relevancia en la auditoría, áreas con mayor riesgo de incorrección material, importancia de por qué como tal esas incorrecciones materiales él las catalogó como de mayor riesgo. Además, luego de eso, él debe brindar una opinión, debe como tal informar las otras responsabilidades que tuvo durante ese informe. Ese informe debe llevar una firma, debe llevar la fecha del informe y la dirección del auditor. Si todo eso se cumple, como tal, todos los criterios anteriormente mencionados que van relacionados con la NIA 701, 705 y 706, eh, llegamos a brindar un informe de auditoría que cumple con la normatividad legal aplicable, que es comprensible, que genera confiabilidad tanto para la empresa que nos realizó el encargo de auditoría
como para las personas que van a leer o a las cuales le vamos a presentar ese informe. Adicional a eso, como tal, van a tener los estados financieros que se revisaron, van a tener una mayor confiabilidad con el fin de tener una opinión de unos profesionales que como tal tienen el mayor conocimiento, pueden dar como un mayor aval que lo que se hizo o lo que se plasmó en esos estados financieros refleja la situación actual de la empresa. NIA 705. Opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente. Esta NIA nos habla de la modificación ya dada en la NIA 700. También nos habla de la estructura y contenido del informe de auditoría que se ven afectados por la opinión modificada. El objetivo del auditor es expresar con claridad una opinión sobre los estados financieros, donde concluya que se evidencia que no está libre de incorrección material o no se puede obtener la suficiente evidencia para poder determinarlo. Existen 3 tipos de opiniones modificadas. La primera es la opinión por salvedades, donde se evidencia que la información no tiene efectos relevantes. La segunda es la opinión desfavorable, es cuando hay evidencia generalizada en los estados financieros, o sea que sí tiene efectos. La opinión por denegación es cuando no hay suficiente evidencia o en circunstancias extremas la evidencia tiene incertidumbres múltiples. En cuanto a su estructura, tenemos la opinión con título, el fundamento de la opinión, una descripción de las responsabilidades cuando el auditor deniega la opinión y algunas consideraciones por denegación. En cuanto a la NIA 706, existen párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe. Estas se dan dadas a las opiniones modificadas. Una vez dadas las opiniones de los estados financieros, el auditor llama la atención a ciertos usuarios por medio de una comunicación adicional en el informe, de los cuales existen 2 párrafos. El de énfasis en el informe de auditoría, que consiste en las cuestiones presentadas o reveladas en los estados financieros para que se comprendan los estados financieros a los usuarios. Y la segunda es el párrafo sobre otras cuestiones, que surge cuando se procede cualquier cuestión relevante en cuanto a la comprensión, las responsabilidades o informe de auditoría. Bueno, seguimos con la NIA 710. La NIA 710 tiene como objetivo proporcionar la orientación a los auditores sobre cómo abordar la auditoría en los estados financieros. Esto incluye que la información sea comparativa. Adicional a eso, la NIA establece, digamos, unas funciones y propósitos principales, los cuales, digamos, el primero es establecer el principio para la auditoría de la información comparativa. Digamos, básicamente son los lineamientos específicos que los auditores deben seguir al llevar a cabo la auditoría de los estados financieros, que incluyen información comparativa. Adicional a eso, proporciona un marco estructurado para abordar los desafíos que se tienen en esta auditoría. El segundo es asegurar la consistencia y la comparabilidad de los estados financieros. La norma internacional busca garantizar que la información presentada en los estados financieros sea consistentes y comparables. Esto implica que la evaluación de los cambios en las políticas contables, la identificación y la corrección de los errores materiales sean la adecuada y pues que no tengamos como ninguna modificación. La tercera es en manejar las políticas contables, digamos, en cambios. Es decir, específicamente la auditoría de cambios en políticas contables. Ahí esta NIA lo que pretende es buscar y asegurar que el auditor evalúe si los cambios se han aplicado de manera retrospectiva y si se han revelado, perdón, adecuadamente en los estados financieros. El cuarto es evaluar la materialidad de los errores. La norma es muy clara en este punto y orienta, digamos, a nosotros los auditores en la evaluación de la materialidad de los errores, identificando, digamos, la información que se tiene
y la determinación de la necesidad en realizar pues algunas correcciones. Y la quinta es garantizar la documentación adecuada, establece requisitos sobre la documentación de la auditoría, asegurándose que se registre adecuadamente los procesos realizados y pues llevar las conclusiones alcanzadas en cualquier asunto significativo. Adicional a esto, la NIA nos sirve como una guía para nosotros los auditores al abordar los desafíos específicos asociados a la auditoría de unos estados financieros. Pero estos que deben incluir información comparativa, eh, así digamos, puede darse, digamos, una calidad y confiabilidad alta. Adicional a este, o sea, ya como en resumen, se debe tener, digamos, en cuenta la materialidad y los errores materiales, la presentación y y la revelación de los documentos. Entonces, digamos, en el diagrama de flujos, básicamente lo que nos dice es que cuando yo inicio una auditoría, debo tener pues el proceso de la auditoría y debo identificar la documentación de las deficiencias y la identificación de las deficiencias. Entonces, una vez yo ya tenga la identificación y la documentación, procedo a evaluar la importancia de este. Entonces, ahí, digamos, empiezo a evaluar si hubo, o sea, si se considera un fraude o incumplimiento a la norma y empiezo a evaluar la recepción de respuestas, ¿sí? Pero antes de eso tengo que revisar muy bien el comunicado o, bueno, tengo que notificarle a las direcciones, al gobierno o a las entidades que me están solicitando pues como análisis. Adicional a eso, tengo pues la recepción de respuestas, que es donde yo, una vez notificado, tengo que mirar cuál es el castigo o el proceso a seguir. Pero si yo tengo muy en cuenta mi evaluación de la importancia, tengo que tener un seguimiento, una implementación y la conclusión de la auditoría. Y al final, pues tengo que mirar y analizar muy bien la relación con las deficiencias y las deficiencias identificadas, ya que pues digamos tengo que mirar si es fraude o está incumpliendo con la norma y si es fraude, pues denunciarlo ante las autoridades. Y seguimos con la NIA 720. Buenas noches, yo voy a explicar sobre la NIA 720, que son las responsabilidades del auditor con respecto a otra información incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados. El alcance de esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a otra información incluida en estos documentos. Es como los documentos que él pide adicional para poder dar su dictamen. El objetivo de esta NIA es responder oportunamente y apropiadamente sobre los documentos de los estados financieros auditados y el dictamen del auditor, incluyendo la otra información que puede afectar o no a su credibilidad, ya que pues la información adicional que se solicita es como para reforzar su dictamen y hacer como más exacta los datos y pues dar como más credibilidad sobre la opinión que le está dando y el dictamen final. En definiciones encontramos otra información. Em, en esta está incluida como toda la información que él solicita adicional, como pueden ser datos relevantes como nombres de los directivos y administrativos, quién hace los procesos o informes que emite la dirección, em, que los resúmenes financieros o datos financieros destacables o inversiones imprevistas como para darle más relevancia a lo que él está diciendo y soporte a su palabra. En inconsistencias, estas son las contradicciones entre la información contenida en los estados financieros y otra información adicional. Eso quiere decir que es como las diferencias o cuando se contradice la información
de los estados financieros con la información adicional que solicita el auditor. Y los errores de hecho es la información no relacionada en cuestiones que aparecen en los estados financieros auditados que estén incorrectamente expresadas o presentadas. Pues aquí es ya cuando el auditor evidencia que pues algo está mal y pues él debe cumplir con eh, hacerle saber al ente o pues ya puede renunciar a su cargo sin, sin más porque pues no está obligado a hacer algo de lo que no quiera. En los requerimientos, qué pena, están las consideraciones de otra información. Estas deben determinar si existe alguna inconsistencia de importancia relativa con los estados financieros. Están las inconsistencias materiales, que son las que determinan si es necesaria una revisión a los estados financieros auditados o a la otra información que está solicitando. Y están los errores materiales de hecho, que estos deben comunicarlos y discutirlos con la administración, pues para tomar una decisión acerca de lo que está sucediendo en la compañía. Gracias.